Les comentamos que en esta primera parte, nuestro hermano Pedro Acosta de la Asamblea de Lota va a ser quien nos acompañe para presentar las escrituras del Evangelio en esta primera parte de esta reunión. Bienvenido, hermano, la plataforma es suya. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a los hermanos de Quinta Normal por esta invitación. Les quiero invitar a leer en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Primera carta de Corintios, el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, en algunas Biblias, en la página 1064. Dice el versículo 1, Primera de Corintios 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, todos nosotros somos pecadores. El Señor hace la diferencia, hay pecadores salvados y pecadores que van a ir a la condenación. Los pecadores salvados van a estar con el Señor por siempre, por haber confiado, creído en el mensaje de la salvación. Dice el versículo 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahí hay una verdad. Nosotros no podemos predicar algo que primeramente no hayamos recibido. Yo predico el Evangelio porque primeramente he creído el Evangelio. Hay personas que están predicando el Evangelio por repetición, porque tienen un diploma que los acredita para predicadores, pero en una conversación se nota y se ve que no tienen seguridad de la salvación, lamentablemente. Esto ha pasado en otras épocas, épocas oscuras del cristianismo, donde personas tenían a su cargo 100, 200, 300 personas y les hablaban de la Biblia sin ellos haber conocido al Señor como su Salvador personal. Terrible esa realidad y puede ocurrir. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo murió y esa es una verdad que Pablo recibió y que Pablo predicó. El Señor Jesucristo murió. La muerte del Señor Jesucristo es una verdad bíblica y hay que hablar de su muerte. El Señor murió. El mundo ha hecho películas que conmueven las emociones y es terrible ver imágenes, todo lo que ocurrió al Señor. Y hay personas que dijeron ante alguna película que no pudo haber sido así, ¿cómo tan cruel? Y yo creo que fue más cruel incluso de las imágenes que se mostraron. Fue terrible, los romanos eran terribles al momento de aplicar castigo a las personas a través de la crucifixión. Era terrible. Ellos no medían el esfuerzo para infundir temor en los demás. Entonces el castigo era cruel, de tal forma que hubiera miedo en las demás personas. La crucifixión era un castigo terrible, de los más terribles que conoce la humanidad a lo largo de toda su historia. Y el Señor murió en esa condición de crucifixión conforme a las Escrituras y fueron muy crueles con él. Y el Señor también le dijo a los del camino a Emaús que Moisés había escrito de él, que los profetas habían escrito de él, que los salmos hablaban de él. Y aquí nos dice que él murió conforme a las Escrituras. Hay una escritura que es el Salmo, Isaías 53, que habla de la crucifixión, pero hay otra que es interesante, de Jeremías capítulo 11, donde por mano de Jeremías escribe en forma profética él acerca de nuestro Señor. Dice Jeremías 11, versículo 19, y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar,
pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortemos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Ahí está en forma profética lo que hicieron con el Señor, como un cordero inocente que llevan a degollar. Y dice, no entendía que maquinaban designios contra mí. Eso es lo que hicieron con el Señor en la crucifixión. Le hicieron juicios injustos, totalmente injustos, durante la noche, a escondidas, presentando testigos falsos que hablaban mal del Señor y decían cosas que el Señor jamás había dicho. Pero todo esto, por el anticipado conocimiento de Dios, estaba dispuesto, estaba preparado. Tenía que morir el Señor, tenía que padecer en aquella cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la causa y la razón por la cual el Señor tenía que padecer y tenía que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esa es la razón, nuestros pecados. Y alguien podría decir, ¿y qué son los pecados? ¿Soy pecador acaso yo? ¿En qué conozco que soy pecador? Hay una lista de las obras de la carne que aparece en el libro de Gálatas y se nos muestra todo lo que pasa en la carne, las obras de la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Todas estas obras de la carne son pecados. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí hay un listado que podríamos ir tiqueando todas las cosas que suceden en el día de hoy. La primera que aparece en la lista es adulterio. Y la gente hoy día, de lo más normal, habla y te presento a mi compañero, mi compañera, pero la Escritura lo nombra como adulterio. Al pecado lo nombra como pecado. No usa palabras bonitas para nombrar el pecado. Hoy día se le ha puesto muchos nombres bonitos a los pecados que la Biblia condena. ¿Somos pecadores? La Biblia dice que sí, somos pecadores por naturaleza y somos pecadores por práctica. Por naturaleza, un niño recién nacido va creciendo y comienza a mostrar su rebeldía, su pecaminosidad, aunque sea un pequeño niño. Y luego vamos creciendo y practicamos los pecados y sabemos que a Dios no le agrada eso y somos pecadores por práctica. Y el Señor murió por nuestros pecados. Amigo, amiga, si hay en esta tarde en tu corazón un convencimiento de estos pecados, que tú estás en esta condición, Dios no quiere que los ocultemos, sino que salga a la luz lo que somos. Estos somos pecadores. Y al reconocer eso, Dios dice, yo morí por los pecados. Yo morí por tus pecados. Yo morí por los pecadores. El Señor era criticado por acercarse a publicanos, a pecadores, a rameras. Era criticado por eso. Pero Él vino y dice el Señor que el que está sano no necesita de médicos. Bueno, Él vino a nosotros. En el momento que reconocemos que estamos enfermos espiritualmente, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, podemos acudir al Señor para que Él limpie nuestros pecados, nos salve de la condenación eterna. Y esa es la razón por la cual el Señor murió. La religión tiene figuras de la crucifixión, pero no sabe por qué el Señor estaba allí crucificado. Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo hemos visto desde la antigüedad. Se mencionaba que el Señor iba a padecer injustamente e iba a morir por nuestros pecados. Y fue sepultado
y que resucitó al tercer día. En el libro de los Salmos aparece un pasaje claro acerca de esta resurrección. No se iba a permitir que el Señor viera corrupción. En Salmo 16, versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, del versículo 8 en adelante. Los salmos hablaban del Señor, Moisés hablaba del Señor, los profetas hablaban del Señor, profetas mayores, profetas menores, todo hablaba del Señor acerca de su muerte en la cruz, muriendo por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Uno de los profetas menores, llamado Oseas, escribe en Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Muchos años de que ocurriera la resurrección del Señor, el profeta menor, Oseas, había escrito en Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Son textos que el Señor tiene que habérselos hablado a los caminantes a Emaús, diciéndole que Moisés había hablado de él, que los salmos hablaban de él, y que los profetas habían hablado de él, de su muerte, de su sepultación y de su resurrección. Y todo esto para salvar al pecador. Si estamos en delitos y pecados, el Señor quiere que acudamos a él por salvación. Dice la causa de su muerte, que fue por nuestros pecados. Amigo, amiga, si tú no tienes la cuenta arreglada con Dios, tendrás que tú mismo pagar tus pecados. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Hay personas, hay hijos de creyentes que están confiando en que sus papás son creyentes, que nacieron en una familia creyente, pero la Escritura dice que no llevará el pecado, el hijo, el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Es individualmente que tienen que arreglar su cuenta con Dios. Él murió por nuestros pecados, Él pagó la deuda, pagó el precio, hasta los pecados de pensamiento. Hay personas que son buenas delante de la sociedad porque no han cometido ningún crimen, pero lo han pensado y han planificado en su mente lo que harían en tal momento determinado acerca de alguna situación, y en su mente tal vez han cometido crímenes incluso, pero la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es capaz incluso aún de limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo, dice el libro de los Hebreos. El Señor Jesucristo desea pagar la cuenta tuya. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Acaso habrá que repetir alguna oración? ¿Acaso habrá que cumplir los mandamientos de alguna denominación? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un asunto de fe, pero no de fe vacía, como decía el versículo 2, que no creas en vano, sino que confíes y deposites plenamente tu fe en el Señor Jesucristo. Y fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección del Señor es algo que no se puede pasar por alto. Hay personas, lamentablemente ha aparecido un grupo de creyentes, de cristianos, que no sé por qué razón lo harán, pero ellos dicen: yo creo todo lo que hizo Jesús,
sus milagros, sus obras, su muerte, pero cuando llegan al asunto de la resurrección, ellos no creen eso. Le dan una y otra explicación. ¿Podrá una persona cristiana pensar de esa forma? La resurrección es el pilar fundamental de la fe cristiana, porque si el Señor no resucitó, vana es nuestra predicación. Aquí mismo lo dice en el capítulo 15, verso 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Nuestra fe radica en el hecho de que el Señor haya sido crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos al tercer día. Las religiones falsas acuden a las tumbas de sus líderes y van y hacen procesiones para visitar aquellas tumbas, pero no se puede en el cristianismo. No podríamos identificar un lugar porque el Señor no está en una tumba, el Señor vive, el Señor resucitó de entre los muertos y vive. Los fariseos, los judíos le pidieron señal. Esta generación mala y adúltera, le dijo el Señor, pide señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. También ahí vemos un profeta, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor resucitó y esa es la señal. ¿Estás esperando tú alguna señal como la generación donde estaba el Señor? El Señor le dijo, esta señal le va a ser dada, la resurrección. 3 días, 3 noches, y luego el Señor volvió a la vida, resucitó de entre los muertos, y hoy día está sentado a la diestra, en la majestad, en las alturas. Para el creyente está cual abogado en el día de hoy. ¿Qué pasará con los amigos que en el día de hoy están presentes en esta reunión y no creen y rechazan el Evangelio? ¿Rechazan creer en el Señor Jesucristo? La Escritura nos muestra que hay un lugar de condenación y es más real de lo que muchas veces quisiéramos nosotros, porque sabemos que Dios es juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Invitamos a que nuestros amigos crean en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y puedan tener la seguridad de su salvación y también la esperanza de que el Señor viene prontamente por los suyos. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano Pedro, por su palabra y nuestros saludos a la Asamblea de Lota y a su familia. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano.